y ahora se quedaron sin relato. Ahora no tienen que decir. Porque ahora lo que está diciendo que Alberto dejó la misma pobreza que Cristina, un inútil, porque es un inútil, vos decís incompetente, pero es un inútil, incompetente, no podés comparar con Cristina en la gestión de gobierno. ¿Cómo van a dejar la misma pobreza? ¿Cómo va a dejar la misma pobreza el inútil de Alberto que Cristina? Vos mismo te das cuenta que no. La situación era totalmente ¿Y por qué es la misma pobreza? ¿Y por qué esa cifra del INDEC, el propio INDEC te lo dice en la metodología de cuando... Quédate que en un rato vuelvo con vos y seguimos con esa historia, ¿te parece? ¿Cómo no, Nico? Te esperamos. Perfecto, Lalo. Ahí voy con vos en unos minutos. Bueno, eso está pasando y está pasando en Villa Urquiza. Lalo ayer encontró esa historia. No, nos quedamos ahí. ¿Cómo andás, Guille? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Buenas noches. Muy bien. ¿Sabés qué? Volvimos a hablar con estos chicos porque ayer Lalo sobre el final del programa se los encontró. Uno está con dengue, que se lo diagnosticaron en un hospital público. No había lugar para que se quede en el hospital público porque estaba colapsado. Y después lo que nos conmovió es que los tres están en la calle hace 3 meses. Y digo, esto cada vez se ve más y también sobre todo esa situación que contaba uno de ellos que es, bueno, te quedás sin... De repente tenías una changa, con eso pagabas una pensión, un cuarto y el Morphy de repente te aumentan la pensión y ya no podés costear eso. Y bueno, esto tiene claramente que ver también con el informe y con todos los temas que vamos a empezar a abordar ahora, porque van de la mano, ¿no? Me parece que van de la mano. Pero, ¿qué te pasa cuando ves esto, Guille? Cuando ves cada vez más gente en la calle, digo, es también una foto de este momento. Bueno, al menos los que están por mi casa, que son muchos y que pasan por la básica y demás, tienen otra particularidad, digamos. Se los nota que están mal entrazados. Estos chicos no están mal entrazados, estaban afeitados. Eso fue porque Lalo le gestionó recién un canje para que los acicalen. Exactamente, para que les corten el pelo y la barba para poder ir a buscar laburo. ¿Y la ropa? No, eso... La ropa, por eso me llamó la atención. Yo pensé que tenían algunas horas de calle o días, porque la verdad que la ropa estaba bien, estaba limpia, estaban bien entrazados. Por mi casa ya la cosa está mucho más complicada. Mucho más complicada. Ya se meten dentro de los tachos de basura. Te estoy hablando acá en Constitución, ¿no? Que te estoy hablando. Sí. Yo vivo ahí. Así que estos tenían un estilo distinto, pero bueno, es por lo que vos estás diciendo, ¿no? Y porque es poco tiempo aparte, ¿no? ¿Viste? Algunos 2 meses, otro dijo 3 meses. No, pero 3 meses ya. Si vos estás una semana sin bañarte y la ropa y qué sé yo, se te arma un lío bárbaro. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Es un tema muy complejo. Hoy salió la pobreza, pero eso es promedio del semestre. Claro, el segundo del año pasado, ¿no? Claro. Todavía tenemos que sumarle enero, O sea, febrero, marzo. Claro, imagínate. No, eso es promedio del semestre. O sea que eso va de julio a diciembre. O sea que el promedio está en el mes 10 más o menos. Claro. Mitad del 9. O sea que tenés el 10, el 11, el 12, el 1, el 2. No. Exacto. Eso no es 31 de diciembre, eso es promedio del semestre. ¿Está bien? Si vos ganaste 100 el 1 de marzo y ganás 200 el 31 de marzo, no es que todo marzo ganaste 200. Está bien. El promedio es 150, bien. Claro. Ese 41 es promedio del segundo semestre. Y ya es 41,7, es un número... Vos pensás que ese número que está mostrando el INDEC tiene 14% más de lo que se medía con Kirchner y con todos los presidentes de habido y por haber, incluido Cristina, hasta Macri. O sea que para la pobreza como nosotros la estábamos midiendo en aquel momento, sería como se fue Kirchner. Para Alberto Fernández, que dijo que Cristina se fue con 26,9, sería 27, 26,9, 27,7. Está raro, ¿no? Es raro, estos muchachos hacen unos líos cuando miden esto. ¿Pero dónde y el que lo va a tener que... No, el pifi es lo que dijo Alberto.
El problema es que Alberto, cuando dijo que Cristina se fue con el 27%, 26.9%, le hizo caso a Salvia, de la UCA. El observatorio de la UCA, claro. Pero ahora está quedando claro que eso es mentira. Te lo vuelvo a decir porque no me seguiste el razonamiento. Ahora dicen 41.7. Sí. Este 41.7 es con la nueva metodología de Macri. No se cambió la metodología, Bien. la cambió Macri. La metodología de Macri para medir la pobreza son 14 puntos porcentuales arriba de cómo se midió desde que la pobreza se mide en la Argentina. La metodología la hizo Alfonsín y la primera medición fue con Menem. ¿Hasta ahí estamos? Sí. O sea que hay 14 puntos de diferencia. Bien. Si Macri no hubiese cambiado la metodología, lo que te estaría pasando ahora es que esta pobreza del 41.7 sería 14 puntos menos, o sea, 27.7. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, perfecto, listo, está bien. Le está descontando 14 puntos a esta cifra que tenemos ahora Claro, de promedio del seguro. porque Macri fue más exigente para medir la pobreza. Bien. Nosotros éramos menos exigentes. Desde Alfonsín hasta Cristina fuimos menos exigentes. Macri la empezó a medir con más exigencia. Igual cuando hablamos de los cambios de cómo se medía antes, La canasta, cómo se mide ahora, la claro, pero la diferencia ¿dónde está ahí? En la canasta. Eso es algo que no se termina de explicar. Pero ¿cómo no? En la canasta. Sí. Yo te digo, vos sos pobre si no comes salame, Bien. con Moreno. Y vos sos pobre si no comés bondiola, con Macri. Bien. ¿Hay más Perfecto. pobre o menos pobre? Y va a haber más pobres. ¿Viste? Bueno, es fácil de entender. ¿Cómo no se entiende? Está bien. No está bien, pero la modificación de la canasta... Nada más, nada más. Está bien, porque se sabe y se habla mucho que se modificó, pero es eso, es qué más. productos se incluye. Claro, Listo. la calidad de los productos. Perfecto. Ese producto. ¿Carne picada o asado? Listo. Listo. Ya está. Listo. Ahora, si ahora se estuviera midiendo la pobreza con la canasta como se midió desde Alfonsín hasta Cristina, en vez de dar 41.7 hubiese dado 27.7. Más 14, 41.7. ¿Está bien? Bien. Ahora, Alberto Fernández, el presidente que se acaba de ir, cuando le preguntaron qué pobreza dejó Cristina, en el 2015 dijo 26.9. 27. De 27 a 27.7 es prácticamente lo Sí, mismo. sí, estás ahí. Bien. ¿Y a vos te parece que hoy es la misma pobreza que cuando se fue Cristina? Yo creo que mucho más. Ah, Muchísimo más. entonces no puede ser la misma cifra. De mínima al doble. Muy bien. Y De mínima al entonces, doble. ¿por qué Cristina, Ujú. porque aparentemente Kicillof se lo dijo, empezó a usar los índices de la ciudad? ¿Por qué Cristina? Claro. ¿Por qué Cristina dejaste de usar, por qué dejó de usar los índices que se usaron en nuestro gobierno para empezar a usar los índices de la ciudad de Buenos Aires? Ahora aparece la verdad. Ahora que este INDEC dice que la pobreza es 41.7, pero este mismo INDEC reconoce que hay 14 puntos porcentuales de diferencia, el gobierno de Alberto dejó la misma pobreza que el gobierno de Cristina, porque esto es Alberto claramente. Claro, sí, sí. Dejó la misma Está bien, pobreza. ahí te seguí el razonamiento, Guillermo, está ¿Y bien, a vos está te bien. parece que Alberto, que fue un inútil, fue igual de inútil que Cristina? ¿Dejaron la misma pobreza? No, era otra situación totalmente distinta a la del país. Muy bien. Diciembre del 2015, la de ahora. Conclusión. Tanto que hasta Macri tuvo ese privilegio porque la gente tenía Muy bien. resto. Entonces, si la pobreza no era la misma, primero, ¿por qué Alberto dijo que Cristina se fue con 26.9? Porque utilizó las cifras de la UCA. Claro, Segundo, vos dijiste que por lo menos es el doble. por lo menos. Muy bien. Pero esto te lo estoy diciendo de lo que yo percibo y lo que veo, No, pero con está la bien, gente sí, que sí, hablo, sí. con vecinos. O sea que es la mitad de 27, ¿cuánto es? 13.50. La mitad de 27, 13.50. Muy bien. Ahora, cuando Moreno se va, Sí, es antes de la devaluación de Kicillof, sí. porque me voy en el 13. Y toda devaluación aumenta la pobreza porque aumenta la comida. Entonces la canasta de jamón de picado fino, salame picado, aumenta cuando devalúa. ¿Estamos de Exacto, acuerdo? estamos de acuerdo. Entonces decir que cuando estaba Moreno, si cuando Cristina, vos tenés en la cabeza que cuando Cristina que se va hay un 3, la mitad, 13.50. Pero habían pasado 2 años de Kicillof, de evaluación mediante, y el desastre que hizo Kicillof. Con lo cual, no es muy loco decir
que cuando se va Moreno la pobreza es del 8%. Porque una devaluación del 20% te aumenta la pobreza mucho. Sin embargo, Cristina reniega de esa cifra y utiliza la de la ciudad, que dice otras cifras. El problema de Cristina al haber utilizado esta cifra, que ahora se quedó con un discurso absolutamente inconexo. Porque al utilizar las cifras de la ciudad, termina utilizando las cifras de la UCA para pobreza y demás. Para que no le digan que miente y todas esas pavadas. Ahora, esto no tiene ninguna lógica, porque yo digo que Alberto fue un inútil. Vos también, porque deja 41,7 de pobreza. Yo no dije inútil, digo solamente que dejó mucha pobreza. Bueno, un inútil. Claro. El tipo que deja pobreza es un inútil. ¿Cómo lo caracteriza un tipo que deja mucha pobreza si no es inútil? ¿Qué adjetivo querés usar? Yo diría que no cumplió su contrato electoral. No, está bien, pero eso que no cumplió su contrato electoral no significa que lo estés adjetivando. Si no es inútil, ¿cuál es la palabra? Incompetente. Bueno, incompetente. Pero vos no podrías decir lo mismo de Cristina, porque no dejó esa pobreza. Podés tener errores, pero no le va a decir que fue una incompetente, una inútil, como diría yo. Vos decís incompetente Alberto, incompetente Cristina. Yo diría inútil Alberto, inútil Cristina. No, porque la verdad que las pobrezas fueron distintas. Porque lo estamos viendo. Sí, sí, sí. Bien. Sí, no, y aparte, Guillermo, Bien. te iba a llevar a eso también, que al margen de las cifras Entonces, y que el observatorio de la UCA o de lo que pasa con el INDEC y cómo modificó su medición, digo, que también hay algo que está exigiendo mucho también la ciudadanía y que es, che, muchachos, paremos de hablar de cifras y mirame que estoy acá y no tengo laburo y no tengo para morfar. Muy bien. También, vos lo ves, muy ese reclamo bien, muy en bien. la calle. Entonces, está claro que Alberto no dejó la misma pobreza que Cristina. Estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, si se hubiese medido ahora con la metodología de la democracia, salvo Alfonsín, Macri para acá, la cifra hubiese sido 27,7. Bien. Vos me decís la mitad, 13,14. Ya había devaluado Kicillof. Para el 12,13 decir que la pobreza era del 8, era lo correcto. Pero Cristina dejó de medir, mejor dicho, dejó de hablar de los índices de su propio INDEC, porque seguramente le dijeron, no, Cristina, porque esto está, qué sé yo, qué sé, usa. Y ella se vanagloriaba de eso en los anuncios públicos. Decía, y las cifras no son del INDEC, son de la ciudad. Y si no, son de la UCA. Y ahora aparece la chantada. Cuando vos renunciás a tus convicciones, que fue lo que le pasó a Cristina, con las estadísticas, pasan estas chantadas. Esto lo tenés que explicar a la mañana en tu programa de Radio de las Madres. 530. Claro. Porque quedarte sin las convicciones le pasa lo que le pasa a Cristina ahora, que no sabe para dónde ir. Porque ¿qué economía es la de Cristina? Que hay 14 puntos de diferencia, lo dice el INDEC. Porque es la realidad. ¿Cuánto dice el observatorio de la UCA de esos años? Pero de esos años, de 2008 ya medía. Claro, cuando estaba y decía el 30. Y decía el 30. Claro. Un chanta ese Salvia, pero que Salvia sea un chanta no tiene ningún impacto en la política. Todo el mundo sabe que... ¿Qué pasó, Guillermo, con eso? Porque que Cristina perdió sus No, convicciones. pero digo, al margen de lo de Cristina, ¿qué pasó? ¿Te desprestigiaron los medios? No importa. ¿Hubo algo que no importa pasó, si estamos hablando... en el pero INDEC? sí, no Claro. tiene importancia, es la verdad lo que tiene importancia. Tuvo que pasar el tiempo para que emergiera la verdad. Bueno, siempre pasa eso. Bien, ahora llegó el tiempo de la verdad. Cristina dejó de tener las convicciones de la defensa de su gobierno y de la década ganada que explicaban las estadísticas del INDEC, empezó a explicar las estadísticas de la ciudad y de la UCA. La mayoría de los militantes que la seguían empezaron a hablar de esas estupideces y ahora se quedaron sin relato. Ahora no tienen que decir. Porque ahora lo que está diciendo que Alberto dejó la misma pobreza que Cristina, un inútil, porque es un inútil, vos decís incompetente, pero es un inútil, incompetente, no podés comparar con Cristina en la gestión de gobierno. ¿Cómo van a dejar la misma pobreza? ¿Cómo va a dejar la misma pobreza el inútil de Alberto que Cristina? Vos mismo te das cuenta que no. La situación era totalmente... ¿Y por qué es la misma pobreza? ¿Y por qué esa cifra del INDEC? El propio INDEC te lo dice en la metodología de cómo mide la pobreza, son 14 puntos porcentuales por encima de cómo la medía Cristina. Cristina la midió igual que Menem en adelante. ¿Quién hizo la metodología? Alfonsín. Vos sabés que los radicales son muy lentos.
mandó Alfonsín a hacer la metodología para medir la pobreza porque no se medía la pobreza. ¿Vos sabías que no se medía la pobreza? Lo sabía. Bien, Sí. el primer presidente que ordena medir la pobreza es Alfonsín. Hace un equipo técnico lleno de radicales a hacer la metodología para medir la pobreza, pero son radicales. Cuando tenían la metodología terminada, ya no estaba Alfonsín. Y bueno, los radicales son así de lentos, no hace falta que te expliques, pibe, cómo son los radicales. Entonces, el primero que lo mide es Menem, con la metodología de Alfonsín. Y de ahí, el único que cambia la metodología es Macri. ¿Para qué? ¿Por qué la hace más exigente? ¿Por qué? Y porque tenía que demostrar que nos habíamos ido, en la época que Kicillof, con 30% de pobres. Vos aumentás la exigencia de la pobreza por la canasta, salís a medir y te da, ¿qué te dio? Le dio el 30%. Igual, Guillermo, está perfecto, pero vamos al fondo. Como la verdad... Sí, no, sí, pero sí. esto es muy importante. No, pero la verdad. Ahora, el problema fue... Acá el problema es Cristina. ¿Por qué? Y porque perdió sus convicciones. Pero, pará, vos sentís que o sea, vos lo que sentís entonces es que la expresidenta y que su entorno te desconfió en algún A mí momento. no, yo no tuve nada que ver con el INDEC. Yo soy secretario de Comercio, a su gobierno. Está bien. Yo no estuve en el INDEC. Está bien, pero cuando se hablaba, cuando se hablaba del INDEC, de cómo se medía, todo el tiempo los medios y un sector de los medios estaba tratando de pegarte a vos con esa situación. ¿Pero qué tienen que ver los medios con la verdad? Bueno, con el oficio bien ejercido, un montón. Ah, bueno, pero ¿qué? No me estás hablando de eso, vos me estás hablando de los medios. No, está bien, pero lo que hablo es cómo a vos se te buscó vincular también con esas mediciones. Pero no tengo ningún problema. Con esas cifras, claro. Porque políticamente vos querés que te ataquen por tu lado más fuerte o tu lado más flojo. Y no, siempre por el más fuerte. ¿Y dónde atacó el adversario? Y te va a atacar por el más flojo. Ellos pensaban que era el más flojo. Está bien, Estoy hablando desde vos. Sí, El INDEC sí. era lo más fuerte. Si está apareciendo la verdad ahora. No era lo más flojo, es lo más fuerte. ¿Por dónde atacó el adversario? Por lo más fuerte, no por lo más flojo. Así que vos lo dejaste. Es al revés, lo que pasa es que te perdés en el razonamiento. Si vos tenés que atacar a un tipo, ¿por dónde lo atacás? Por lo más flojo. Exactamente. Si a mí me atacan, ¿por dónde quiero que me ataquen? Por lo más fuerte. Bien, ¿por dónde me atacaron? Bueno, pero ahí podemos tener algunas salvedades. Ninguna salvedad. Y, pero, Guillermo, por eso te meto lo que hago. No, pero el problema fue Cristina, no ellos. Claro, está bien. Ellos atacaron por lo más fuerte, que era el INDEC. Y ahora te acabo de demostrar que atacaron por lo más fuerte. El problema es Cristina, que cambió su convicción. En vez de darse cuenta que había que dejarlo, que la verdad iba a aparecer, empezó a cambiar su discurso. Y empezó a decir la cifra de la ciudad, la cifra. Si hubiese mantenido en sus 13, ahora podría decir el inútil de Alberto, que es lo que ella piensa, dice otro adjetivo, no utiliza una mala palabra para hablar de Alberto. Sí. El inútil de Alberto, que es lo que dice Moreno, no se va a ir con la misma pobreza que dejó un gobierno como el mío, diría Cristina. Él dejó 41,7, que es más exigente, da 27, para que puedas comparar con el mío, que dejé 8 o 13. Estoy de acuerdo que ya dejó 13,50 por la devaluación de Kicillof. Si no hubiese devaluado Kicillof, era el 8. Claro. Está bien, ella autorizó una devaluación, tiene derecho. Pero no vas a comparar el gobierno de Cristina con el gobierno de Alberto. Uno es inútil, otro no. Ahora la verdad aparece. Ahora, eso es septiembre, octubre, la mitad del semestre. En marzo ahora, con estos aumentos de precio que hubo, estás arriba del 70, con esa medición del 14 más. Por lo tanto, hoy 70 menos 14 te está dando 56, que es más o menos lo que tenía Duhalde en febrero o marzo del 2002. ¿Está bien? Pero todavía falta que siga subiendo. ¿Está bien? Bueno, es lo que estamos viendo. Ahora, el problema fue la falta de convicción. Yo no tengo la culpa que Cristina se haya empezado a medir cualquier cosa. Y aparte tratando de enseñar y de explicar tonterías. Porque ahora la verdad es la que decimos nosotros. Ella renunció a la verdad de las estadísticas de su propio gobierno. Una ridiculez lo que hizo Cristina. Ahora, esto obviamente es la influencia de Kicillof, esa estupidez de que no hay que hacer lo que hay que hacer, sino hay que hacer lo que piensan que del otro lado cae bien. Bueno, eso se llama convicciones, no las cambies. Si vos pensás que está bien lo que estás haciendo, seguí. El error y el ejemplo es Cristina.
Cambió y ahora no tiene explicación. El inútil de Alberto dejó la misma pobreza que ella. 41,7 contra 27,7. La diferencia son los 14 puntos de mediciones que está. Vos entrás a la metodología del INDEC ahora sobre la pobreza y dice esto que te estoy diciendo yo. Claro. Está en la página, entren, no hay ningún problema. ¿Qué va a hacer? Por eso te digo, siempre firme peronista. Vos sos peronista, no te vas a equivocar nunca. Cuando vos empezás a ir de acá para allá y cambiar, y empezás a cambiar, te pasan estas porquerías. Te voy a escuchar mañana en la Radio de las Madres a ver si hacemos este análisis sobre la pobreza. A ver que hablamos de la metodología del INDEC. Claro, claro. ¿Lo escuchaste a la mañana, Guillermo? Sí, como ahí va. Arrancás el día. Hago zapping, te escucho. Bien. Depende de la nota que tenga. Sigo o no sigo, hay nota que viste cómo es la vida, pero sí. tus editoriales... Más y nota que tú estás menos. Tus editoriales los sigo siempre. Bien. No, te sigo. Escuchá. Por eso es importante. Sí. Porque las convicciones, como dijo Kirchner, Perón y un montón, no se cambia. Si vos sabés que tenés la verdad. Ahora esto me permite volver a discutir la verdad. Porque cuando hablabas hace unos años atrás, no, porque trucharon esto, mintieron esto, hicieron esto. Yo cuando te hablaba de lo mediático te hablaba de eso. Pero lo mediático, yo estoy hablando de la verdad, si yo no te estoy negando lo mediático. Claro, digo, hubo toda una construcción, ¿no? Bueno, está perfecto. Y Cristina, por una construcción se dejó llevar. No, pero yo no la estoy metiendo ahí. Hablo de lo que jugaron. No, está bien, pero ¿y por qué Cristina dejó de hablar de las estadísticas de su gobierno? Si no es por falta de convicción. Igual, Guillermo, lo que no podemos perder de vista es que al margen de las cifras y de la cuestión metodológica y del observatorio, Salvia y demás, lo que tenemos que decir es lo que dijiste vos recién. Y nos tenemos que quedar de ahí para seguir profundizando. Pero esta pobreza ¿Cómo hacemos no para que la gente sea carne picada o sea lomito o sea lo que sea? No es esta pobreza. Noche. Hoy ya tenés 70 de pobreza. Sí, por eso digo, a eso estoy hablando. Digo, el tema esta cifra, que eso esta cifra es simplemente que me permite decir y comparar el inútil de Alberto con Cristina, nada más. Nada. Y yo sabía que iba a llegar ese tiempo. Y que no es así, ¿no? Que vos lo que estás diciendo... Y ya llegó el tiempo llegó. Por eso el peronismo está tan bien ahora. Porque estás sacando toda la maleza y estás diciendo... Y con esta verdad podés volver a la década ganada. Bueno, pero yo recién te lo preguntaba, Guillermo, a propósito, y está bien que sigas contando y que digas, porque eso que para vos es muy fácil de explicar y que yo lo sé y que lo podemos contar acá en menos de un minuto, que es el cambio de la metodología, guarda porque eso, hay algunos medios y algunos colegas, si es que los podemos llamar colegas, que no lo dicen claro, y viste ya cuando te empiezan con el cambio de metodología, pensás que es una cifra, que es una regla de 3 cifras que la modificaron. Me lo vas a decir mañana, el lunes, el martes, el miércoles, te van a entender todo. Lo que no me entienden a mí te van a entender a vos. Pero por eso digo, pero hay muchos que no lo entienden porque tratan del cambio de metodología. ¿Qué es el cambio de metodología? Che, ¿morfás carne o no morfás carne? Ese es el cambio de metodología, ¿no? Es la canasta que también tenemos que hablar fácil, a eso me refiero. Lo que hay que entender es que Alfonsín exigió más la pobreza. O sea, la hizo más exigente. No menos exigente, más exigente. Por eso le dio más pobreza.